Noveno día. Pues nos vamos. Salimos de Rodeiro. Y como muestra de Rodeiro, el homenaje a la rueda. Hoy las previsiones son de lluvia e incluso de tormenta eléctrica. Esperemos que tengamos suerte y no nos acompañe ninguna de las dos. Está el día bastante raro. Abandonamos Rodeiro por su plaza del ayuntamiento, donde nos llama la atención el edificio en forma de fortaleza de su concello, el cual parece que perteneció a la familia de los Camba. Salimos de la localidad por la carretera PO 533, oteando la amenazante climatología que se cernía sobre nosotros. Un carril asfaltado de servicio paralelo a la vía nos conducirá durante unos 2 kilómetros hasta el siguiente desvío. Por aquí es inevitable sentir un aroma un tanto desagradable. Está el matadero de conejos, que vamos, el olorcito que deja. Mira, pues aquí a la derecha. La pista que ahora transitamos pasa en poco tiempo de asfalto a tierra y en unos cientos de metros después nos introduce en un bello ramal que navega paralelo al río Arnego. El perfil con tendencia descendente nos permite disfrutar todavía más de este tramo de bosque de ribera. Pero bien es cierto de que si algo caracteriza a esta etapa es su carácter rompepiernas, que de vez en cuando va plantando pequeños repechos que salvar. Es un trayecto entretenido. Según el hábitat, su firme se cubre de hierba, hojas o piedras y nos va dirigiendo por pistas que van atravesando distintas praderas destinadas al ganado vacuno, principal sector de algunas poblaciones de la zona. Como en otros senderos rurales, la espesa vegetación llega a cubrir por completo los muretes de piedra que delimitan las parcelas. Robles, alcornoques y fresnos pueblan estos parajes escoltando a peregrinos como nosotros, y al río Arnego, el otro aliciente de este tramo, un río que se resiste a perdernos de vista, ya que tendremos que cruzarlo varias veces por pequeños puentes de cemento. En este río hay afición a la pesca, así que no hay que dejarse engañar por la quietud de sus aguas. Parece que empieza a hacer un poco de sol. El amenazador dramatismo meteorológico del inicio de etapa parece que nos da un respiro. El sol nos saluda en la subida a la pequeña aldea de Penerbosa, donde se echa en falta algún servicio, aunque alguno de sus habitantes no parece quejarse al respecto. Unos están tranquilos, otros en cambio un poco más estresados por la presencia de extraños. Nosotros, a lo nuestro, a seguir el tránsito entre la campiña, donde la nota dominante corre a cargo de los pastizales por un vaivén de subidas y bajadas. Mal momento para hablar por teléfono cuando alguna de ellas se endurece. Debemos seguir apretando la marcha para aprovechar esta ventana de sol. Al este, en cambio, en el monte de Faro todavía se aprecia un cielo revuelto, y no nos fiamos de lo que pueda venir. Volvemos a descender para alcanzar de nuevo el río Arnego, que cruzamos por un puente que lleva su mismo nombre. A partir de aquí comenzamos una subida de unos 2 kilómetros hacia el monte de Apenela. Y Apenela se llama también el siguiente núcleo de casas que nos encontramos, donde he plantado un curioso mausoleo. Se trata de una obra que pretende reconocer la hazaña de un vecino que logró, tras diferentes procesos judiciales, canalizar diversas aguas que corrían por sus parcelas hasta el estanque de su casa. Lo más relevante del mausoleo es que fue levantado por el mismo vecino protagonista del suceso. Se homenajeó a sí mismo, vamos. La piedra de granito es un evidente material de construcción en Apenela, una localidad con clara identidad ganadera. La salida de la urbe da a la carretera EP
P6203, que seguimos unos metros para luego torcer a la izquierda en el siguiente desvío. Encaramos ahora la parte más exigente del ascenso al monte da Penela, unos 600 metros que salvamos con premura. Una vez superado, realizamos un cómodo descenso hasta la siguiente población, Airexe de Pedroso. A nuestra derecha nos van acompañando las vistas de una gran cantera de piedra de granito. Quizá con alguna de estas piedras se hayan elaborado los famosos cruceros que nos encontramos a lo largo del camino. Estamos llegando a Airexe. Precisamente con uno de ellos nos topamos a la entrada de la población. También advertimos varios hórreos hechos de este material. Este parece un buen lugar para realizar una parada, y lo hacemos en el espacio de la iglesia de San Xiao, al que accedemos por su parte posterior, donde podemos presenciar su ábside de forma cuadrangular. Qué buena fuente para descansar un poquito, ¿no? La fuente, también de piedra, llena su recinto con agua del monte de Acosta. La iglesia de San Xiao es de origen románico del siglo XII, aunque tiene claras reformas y añadidos posteriores, como su espadaña. Del románico conserva, por ejemplo, su portada con arco de medio punto. En el lugar también nos llama la atención esta casona de piedra con un escudo heráldico. Vamos a seguir adelante. Después de Airexe de Pedroso, ¿cuál es el siguiente pueblo? Pasamos por un puente del siglo XII. Ah, qué guay. Parece que no tengo los deberes hechos de esta etapa, así que mi compañera me actualiza al momento. Salimos de la urbe regresando a la carretera EP6203, cuyo firme surcaremos durante unos 800 metros. Es fácil adivinar que todo el entorno que nos rodea está dedicado a la agricultura y a la ganadería. A la altura de la aldea de Laxas, tomamos otra pista asfaltada a la izquierda y volvemos a valorar el panorama climatológico. Ahí está descargando. Nos estamos librando de momento. Seguimos cruzando los dedos y nos aproximamos al núcleo de Aponte, lugar en el que se ubica el puente Pedroso, una obra románica del siglo XII. La espesa vegetación y el ángulo en el que nos encontramos nos impide ver bien su único arco ojival. Esta será la última ocasión en la que cruzaremos el río Arnego, así que es una gran oportunidad para despedirse de él y disfrutar del lugar. Un crucero nos recuerda que hay un camino que retomar, Seguimos adelante. aunque volvemos a mirar al cielo con preocupación. Nos va a pillar. La cosa es dónde nos pilla. Si cerca ya de la LIN para resguardar un poquito o muy lejos. Esperemos que sea lo primero. Cruzamos los dedos, pero... Qué buenos goterones están cayendo. A ver. Con este panorama de incertidumbre entramos en el Valle do Boi, en un principio por asfalto, aunque pronto tomaríamos un carril de tierra para encarar la subida más exigente de la jornada. Un ascenso no exento de belleza, con tierras famosas por sus temporadas de caza, aunque las disfrutamos con premura, ya que el acecho de tormenta nos presionaba un poco, todo hay que decirlo. La primera parte del ascenso finaliza con un último tramo de un 10% de pendiente media hasta llegar al lugar conocido como Coto da Anta, donde encontramos el límite con el municipio de Lalín. Con Concello de Rodeiros, Porto de Mouros. Este es un paisaje predominantemente agrícola, de monte bajo, delimitado por parcelas muy bien diferenciadas por el contraste de tonalidades de colores que dejan al descubierto la finalidad de su provecho. Los girasoles parecen decirnos que al mal tiempo buena cara, y lo cierto es que las gotas caídas hasta el momento solo se han quedado en conatos de lluvia. Buenas noticias que nos permiten finalizar el ascenso con optimismo hasta el Coto da Manuela. Unos metrillos más y llegamos a la parte más alta de esta etapa, 666 metros de altitud. En estos parajes son conocidos los enterramientos primitivos encontrados, también llamados mamoas. En estos momentos de la etapa, el hambre ya empieza a llamar a la puerta. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos con un cocido laliniense? Sí, más tiene el cerdo este de cobre que encontramos. Son unos cerdos ¿Cerdo de cobre? que tienen la nariz gastadilla de la gente que le toca la nariz. Y los mocos y eso, ¿eh? Esto también. Nos quedan 3-4 kilómetros para llegar a Lalín y tenemos ya las piernas Con sangre. palpitando. Están ahí diciendo, dame algo. Me duele el dolor. Está cayendo otra vez un poquito. Otra intentona de lluvia que, sumada al cansancio y al apetito, añaden un poco de dramatismo al transcurso de la jornada.
La tendencia ahora es descendente y tras unos kilómetros sin encontrar presencia urbana, topamos con la aldea de Palmaz. Aquí hay buenos ejemplos de casas residenciales que se integran perfectamente en el ambiente rural de la zona. Poco a poco vamos atravesando este núcleo de casas hasta llegar a un corto tramo en duro ascenso que conectará algunos metros después con la carretera PO 533. Está subiendo escalera. Pues entonces por allí. Finalmente comenzamos la entrada a la LIN, descendiendo por esta vía unos 400 metros. Por aquí se halla una antigua fuente de la que emanan aguas muy frescas, y damos fe de ello. Joder, ¿verdad? Poco después, seguimos las flechas amarillas que nos sitúan en la Rúa do Cruzeiro. Aquí ya la debilidad física y mental muestra su peor cara. Ya no veo mojones del camino. Ya lo único que veo en mi mente es cocido. No puedo pensar nada más que en cocido, tío. Un auténtico martirio, vamos. Cocido. Cocido. Y si encima le añadimos este fantástico crucero del siglo XVII, convertimos nuestra flaqueza en un auténtico calvario. Un poco después, la iglesia de San Martiño apacigua nuestro pesar. Esta joya románica pudo tener sus orígenes en una iglesia prerrománica perteneciente a un monasterio benedictino del siglo X, hoy desaparecido. Nos damos de cara con su ábside rectangular, con ventana de arco semicircular. El capitel de la columna izquierda tiene vieiras. El campanario también es románico, al igual que su portada, con archivoltas semicirculares y un tímpano liso que descansa en ménsulas con tallas de cabezas de animales. Seguimos adentrándonos en la población hasta dar con la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, la cual fue levantada a inicios del siglo XX sustituyendo a la antigua capilla de los Remedios que allí se emplazaba. Nos asomamos unos momentos a su interior en el que observamos una construcción sencilla y austera en ornamentos. Tenemos que seguir, el cocido nos espera. Una estatua dedicada al cerdo homenajea a la Feria del Cocido, con la carne de cerdo como uno de sus ingredientes principales. Espera, ¿no hemos dicho cocido? El ansiavío nos puede, y la carne de cerdo la pasamos a una hamburguesa. En fin, cosas de la improvisación. Vamos, que no le voy a decir que no. Y un buen postre, la filloa, que también nos merecemos. Bueno, pues después de comer hemos decidido que nos vamos a pegar un homenaje. Vamos a ir a un hotel con spa. Sí, bueno, quizá nos alejamos algo del espíritu peregrino con esta decisión, pero realmente lo necesitábamos. Mientras llegamos a este destino, tenemos que transitar un bonito paseo fluvial que transcurre flanqueando el río Pontiñas. Este paseo es toda una delicia, un cómodo descenso entre vallado y puentes de madera, viejos molinos e integrado con parcelas agrícolas como los maizales. Unos 2,5 kilómetros muy placenteros, en los que tenemos tiempo para valorar la jornada. Y hacemos hincapié en la suerte que hemos tenido en cuanto a las malas previsiones meteorológicas, que al final se quedaron en intentos fallidos. ¿No iba a llover hoy? Cállate, niña, cállate. Coño, iba a caer una tormenta eléctrica a las 2 de la tarde. Que nos hemos puesto el petardo en el culo y así estamos reventados. Con los pies ahí y hace palpitando. una calor que nos estamos quemando otra vez. Mira, pues el paseo fluvial se acaba. La senda desemboca en un ramal conocido como el Espiño. ¿Dónde va ahí, coño? Aunque nos encontramos cerca de grandes urbes y polígonos industriales, es gratificante saber que no se pierde la identidad ganadera y agrícola. ¿Otra vez? El ramal nos lleva a la carretera Norceneán 525, que tendremos que cruzar, y continúa después por una serie de casas dispersas para luego entrar en el núcleo de Vergazos, donde se ubica el polígono industrial de la LIN y nuestro destino de hoy, un hotel con spa, que recomendamos si tenéis la necesidad de meter los pies entre algodones y resucitarlos para la etapa siguiente. Nosotros así lo hacemos. Hasta la próxima etapa.